Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unas deliciosas y tradicionales galletas de mantequilla navideñas. Esta receta les va a encantar, es una receta muy clásica, muy de familia, deliciosa con un intenso sabor a mantequilla, a vainilla. Las galletas van rellenas de mermelada con un toque de azúcar glass arriba. Esta receta no se la pueden perder. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar ya con el proceso de las galletas y voy a iniciar poniendo aquí mantequilla a temperatura ambiente. Es bien importante que esté muy suavecita para no batallar en el cremado. Y voy a agregar aquí también el azúcar glass y la voy a pasar por un cernidor porque es importante que no lleve nada de grumos. A veces trae los grumitos demasiado duros y lo que va a pasar es que quedan como unas piedritas, entonces es necesario servirla. Vamos a batir en velocidad 2 aproximadamente por unos 2 o 3 minutos a que esté todo muy incorporado. Una vez que la mezcla ya está súper cremada, miren cómo tiene que quedar así súper cremosita, si la llegan a ver, súper untable. La voy a despegar un poquito de las paredes y voy a agregar aquí 2 yemas, la vainilla y también voy a agregar una pizquita de sal. Y voy a batir a que todo esto se vuelva a unir. Y una vez que ya tenemos la mezcla unida, vamos a separar un poquito aquí para tener espacio para poder agregar un poquito de maicena y harina y las voy a pasar por un cernidor poco a poco. Y una vez que tenemos listo, vamos a seguir batiendo, nada más lo indispensable a que se una la mezcla. Aquí sí voy a batir a velocidad 1. En cuanto vemos que se une la mezcla, detenemos. O sea, es algo muy rápido. Y ya tenemos aquí la mezcla lista. Si se fijan, es una mezcla que no se pega en las manos. Entonces la voy a poner en un papel para seguir con el siguiente paso. Ya que tenemos aquí la masa, la voy a presionar un poquito con mis manos. Voy a tratar de formar un cuadrito y voy a poner otro papel arriba. Este papel que estoy utilizando es papel siliconado o también se le conoce como papel de horno. Y este papel es diferente al encerado porque este papel dentro del horno no se quema. Y este nos va a ayudar a extender nuestra masa sin necesidad de poner harina. Y voy a estar utilizando un rodillo. Este rodillo ya lo he utilizado en otras ocasiones, tiene niveles. Si se fijan aquí me está marcando el grueso que va a tener mi galleta, que son 4 milímetros. Estos rodillos nos ayudan mucho a que todas las galletas estén del mismo grueso. Entonces son súper útiles porque es necesario que todas estén del mismo grueso porque así las vamos a hornear de una manera pareja. Se van a hornear parejo. Los vamos a extender hasta que nuestro rodillo toque el fondo de la mesa. Si vemos que salió un poquito la masa, la tomamos y la ponemos en otro espacio. Vamos a tener nuestra masa lista cuando ya la tengamos toda estirada. Es una masa, miren, muy suave. Si yo ahorita corto, así como está la masa, se me van a deformar todas mis piezas. Entonces es necesario ponerla en una charola. La voy a poner en una charola y me la voy a llevar a refrigerar aproximadamente por unas 2 horas. Esta masa ustedes la pueden hacer con antelación y tenerla en su refrigerador, así súper fría, para el día que quieran hornear, nada más sacan, cortan y hornean.
Ahora, hay una cosa importante, esta masa como lleva yema de huevo, únicamente dura 2 días en refrigeración, pero también la pueden congelar, únicamente que al congelar es bien importante que protejan muy bien su masa, que quede muy bien cubierta de papel por arriba, por abajo, y después que le pongan plástico para que quede súper hermética y quede súper protegida del congelador. Y congelada les dura 3 meses congelada. Entonces, ya que está así la masa lista, vamos al refrigerador por 2 horas. Y una vez que tenemos nuestra masa súper fría, ya la voy a empezar a cortar. Tengo aquí diferentes formas, cuadrados, círculo, algunas figuritas navideñas, y a algunos les voy a poner centro de figurita y a otros con esta duya les voy a hacer el centro. Entonces voy a empezar a cortar cuadros y siempre ya me voy a ir cortando mis pares, hagan de cuenta, voy a cortar un cuadro y luego un cuadro y ya con la forma que le voy a cortar por dentro. Ahora me voy a ir con los círculos. Esta es una masa que tiende a hacerse suave luego. Por eso la dividí en 2 para trabajar primero con una mitad y luego con la otra. Porque si hubiera sacado aquí yo toda la masa, se hubiera ablandado muy pronto. Entonces siempre nos vamos a ir así, haciendo pares. Porque en esta ocasión yo voy a hacer sandwichitos, entonces es bien importante que todos tengan su par. Ya están mis galletas cortadas y listas. El resto de la masa la voy a unir, la voy a extender y la voy a refrigerar nuevamente para seguir cortando más formas. Es importante que vean que todas sus galletas sean más o menos del mismo tamaño para que se horneen parejo. Si hacemos galletas muy grandes y galletas muy chicas, las más chicas van a estar más pronto y las grandes van a tardar más tiempo en estar listas. Entonces, tengan un tamaño homogéneo. Vámonos al refrigerador por media hora antes de hornear estas galletas y a seguir estirando, refrigerando y cortando el resto. Ya están súper frías las galletas, súper firmes, ya van a ir al horno. El horno lo tengo a 170 grados centígrados y van a durar ahí 10 minutos. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salieron las galletas del horno y las estoy acomodando aquí para empezar a armarlas. Es bien importante que estén frías. Entonces, en una parte voy a poner todas las partes que van abajo del sándwichito. Aquí están, que son las que van a llevar la mermelada. Y en la otra charola o en la otra rejilla estoy poniendo todas las que van perforadas, que son las que van a llevar por la parte de arriba azúcar glass. Entonces, siempre me gusta primero rellenar de mermelada, espolvorear de azúcar y luego ya formar el sándwichito. Entonces tengo aquí ya 2 mermeladas, fresa y chabacano, como que son las básicas que a todo el mundo les gustan. Ya presioné un poquito para evitar que traiga fruta. De todos modos, si traigo de fruta, presionamos un poquito más. Siempre para mí ponerlas en mangas es mucho más fácil para poner. Miren, aquí está la fruta, nada más acercan su mano, presionan y acaba de salir toda la mermelada. Lo que pueden hacer para que no salga tanta fruta es darle una ligera licuada un poquito antes de ponerla en la manga. Casi siempre lo pongo en el centro porque a la hora de presionar ya vamos a hacer que solito se vaya a los lados el relleno. Y a estas otras les vamos a poner la mermelada de chabacano. Esta mermelada sí viene mucho más licuadita, así como más molidita la fruta, que me encanta. Se me hace mucho más fácil de aplicar, si se fijan, es mucho más fácil. No se nos atora tanto como la otra. Y ahora vamos a cambiar y voy a espolvorear con azúcar glass estas. Me voy a ayudar en un cernidor.
Y ahora sí vamos a empezar a cubrir nuestras galletas. Estas de la fresa sí hay que hacer como un poquito de presión para apretar la fruta, pero suave para que no se nos vaya a romper la galleta. Bueno, y así quedaron ya estas deliciosas galletas de mantequilla. Esta es la receta clásica de las galletas de mantequilla. De verdad que es una receta deliciosa que les va a encantar. Pueden rellenarlas también en lugar de mermelada, les pueden poner Nutella, les pueden poner alguna crema como la de Biscoff, alguna crema de pistacho, crema de cacahuate, crema de almendra, cualquier untable le va súper bien al relleno. Yo aquí nada más las decoré con azúcar glass, pero las pueden decorar con chocolate, las pueden decorar con lo que quieran, con algún glaseado nada más así rallado, o el chocolate también nada más rallado. Rallado significa que lo ponen en una duya y lo rayan así fundido, eso significa rallado, no rallado de rallador. Cabe aclarar ese punto. Entonces es una receta de verdad deliciosa que estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo en esta Navidad, ideal para emprender o para disfrutar simplemente en familia. Y bueno, ya no aguanto las ganas de probar una galletita. Vamos a probar una florecita de estas. Híjole, está la galletita espectacularmente deliciosa, muy rica. Sabe mucho a mantequilla, sabe a vainillita, tiene una consistencia muy agradable. Y les recomiendo mucho que para conservarlas las pueden guardar en un recipiente hermético o también las pueden guardar en una lata de aluminio, lo que ustedes prefieran. Otro punto también es importante es que ustedes las pueden hornear y las pueden congelar horneadas. Realmente en una caja de aluminio, la pura galleta sin decorar con la mermelada y con el azúcar glass, la pura galleta les puede durar hasta 15 días, 3 semanas, ¿sí? Entonces ustedes ya nada más decoran antes de regalar o antes de vender o antes de servir. Entonces les dura 3 semanas hecha sin decorar. Ahora que quieren que les dure más porque se van a poner a hacer con tiempo para vender en Navidad, entonces la pueden congelar ya cocinada la galleta. Ya horneada la pueden congelar, las acomodan en un recipiente de plástico hermético, acomodan galletas y papel encerado, galletas, papel encerado, galletas, papel encerado, las van separando y ya el día que vayan a decorar las sacan a que se acaben de descongelar a temperatura ambiente, las extienden, que se oríen muy bien y entonces ya decoran y listas para disfrutar. Es una receta deliciosa que les va a encantar para estas Navidades o cualquier época del año. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.